Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy nos encontramos en esta bonita comunidad de Los Aro, Jerez, Zacatecas. Y venimos con el jovenazo, con el señor, con el amigo Saúl, el cual nos va a estar mostrando lo que viene siendo aquí un poco de historia, nos va a platicar, nos va a mostrar lo que es el museo que tienen aquí en Los Aro, Jerez, Zacatecas, que ya tenía hartas, o como se le dicen, tantas ganas de grabar ese museo. Yo decía, pues bueno, siempre paso y paso y no me doy la oportunidad de mostrarles a los que están por allá en Estados Unidos de lo que se trata. Y nada, ya llegamos, se llegó la fecha, se llegó el día, la hora, el momento y venimos llegando aquí a Los Aro. Un gusto saludarles, les recordamos que tenemos la obra por allí en su atrio, ya sabe usted de lo que estamos hablando. Y pues bueno, agradecerles infinitamente a las personas que han hecho sus donativos, las gentes que quieran colaborar, cooperar y apoyarnos en este y todos los proyectos que se vienen en puerta. Pues les recordamos que por allí está su presidente, el jovenazo Jesús de Santiago Navarro, y también Jesús Flores, y también el otro camarada que se me olvida su nombre, ¿cómo se llama? Bueno, él, para que se comuniquen con él o conmigo, hagan un envío, un depósito y nosotros se los hacemos llegar. Bienvenidos a Los Aro, Jerez, Zacatecas. Ya llegamos, ya estamos aquí. Quédese con nosotros porque vamos al Museo Regional de Los Aro, Jerez, Zacatecas. Nos acompaña nuestro amigo Saúl. Él nos va a contar, a platicar un poquito de la historia aquí en Los Aro, Jerez. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, ya llegamos, ya estamos acá con nuestro invitado estrella. Vamos a darle la oportunidad de que él se presente y nos diga dónde nos encontramos en este preciso momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Preséntese porque es nuestro invitado y la mera verdad, los nervios yo los tengo. Él no, a lo mejor él va a estar más nervioso que yo, pero creo que él es el invitado estrella y vamos a dejarlo que se presente. Adelante. Sí, mi nombre es Saúl de Aro Castañeda. Soy originario de esta comunidad. He tenido la fortuna de probar experiencias en muchas partes, tanto de México como del extranjero. Claro. Ahorita, dentro del relato, les comentaré parte de mi vida. A ver, Saúl, sí. Vámonos por partes, porque mucha gente le puedo hablar por usted, porque por reeducación más que nada, pero vamos rompiendo ese hielo porque ahorita usted le llegó la emoción, el sentimiento, pero cabe destacar que son bonitos recuerdos. Si nos vamos desde la infancia, usted, ¿dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? Algo que me pueda decir. ¿Y cómo lo conoce la gente a usted? ¿Cómo le dicen de cariño, de gusto? Porque yo estoy seguro que usted tiene a lo mejor alguna carrera. También que nos diga qué estudió y cómo se preparó para ser quien es hoy en día. Sí, mira, mis padres se llamó Salvador de Aro Reyes y mi madre María del Refugio Castañeda. Okay. Yo nací en la casa que tenemos aquí enfrente. Aquí donde estamos fue parte del negocio de mi padre. En este preciso lugar, que es mi casa, que construí mi casa, es lo que le llamaba parte del negocio el Salón del Cristalillo, porque aquí justo hace un rato estábamos viendo que hay todavía muestras de lo que era el cristalillo. Para los que no saben, pues es la sal para el ganado. Okay. Yo hice aquí mi primaria. Desde muy joven hay gente que me pregunta que por qué estudié. Yo nunca tuve en duda de que iba a estudiar. Desde que salí de la escuela, de aquí de la primaria, sabía que mi destino era seguir estudiando. Entonces de aquí me fui a Jerez. Venía cada 8 días a ayudarle a mi padre con una tienda que tenía. Entonces saqué la secundaria, saqué la prepa
Y afortunadamente creo que he tenido un espíritu de aventura. Cuando salí de la secundaria me fui a hacer un examen a Chapingo. Chapingo es la escuela de agricultura más famosa y más antigua de México. Por fortuna pude pasar y pude entrar a esa universidad, ahora es universidad, pero por costumbres y demás de nuestros padres, no estaban acostumbrados a que sus hijos se retiraran mucho de su casa. Entonces me dieron oportunidad de estudiar, pero siempre y cuando estudiar aquí en Jerez. Aquí en la prepa también fui como la segunda generación de la prepa de Jerez. Salí de la prepa, me fui a estudiar a Zacatecas. Sí. Cuando yo estaba estudiando la carrera de ingeniero químico, me invitaron a que diera clases en la prepa de Jerez. Entonces yo fui el primer maestro de química general y química orgánica de la prepa de Jerez. Entonces salí de la escuela y no quise irme a otro lado hasta no hacer mi tesis. Hice un estudio de una fábrica que está en Ojo Caliente, donde hacíamos, porque fui de los iniciadores de esa fábrica, estaba don Jesús de la Mora, era el dueño, un rico comerciante de Zacatecas. Ahí hacíamos mayonesa y chiles de esos jalapeños que se conocen, enlatados. Como las conservas. Y me tocó suerte en diseñar la línea de producción de eso. Entonces, por cuestiones de salubridad y no sé qué problemas legales, se tuvo que cancelar porque intervino el gobierno, se la expropiaron. El chiste es de que de ahí me fui a México. Precisamente siguiendo con mi deseo de aventura, me fui en el tren, que por cierto, ya después de 12, ¿qué sería? Como de 24 horas de ir en el tren, que en todas las estaciones se paraba esto, lo otro y demás, pues yo estaba completamente aburrido, yo no conocía absolutamente nada. Ya valga decir que tenía una hermana, Clara. Imagínense, todo lo que nos ha estado platicando en estos escasos minutos, cabe resaltar que nos vamos y nos trasladamos al tiempo, a las emociones, a las alegrías, las tristezas, y sobre todo si hablamos aquí de este lugar, primero que nada porque yo quisiera preguntarle e indagar tantas cosas de lo que viene pasando y de lo que viene pasando y dejando este paso en estos lugares. Pues bueno, vuelve al nudo en la garganta, vuelven las emociones, vuelven los recuerdos, y pues es ahí donde nos encontramos en este momento. Otra vez disculpa porque me acuerdo del esposo de Clara, que era Rafael Azavedo. Sí. Y ahora con la pandemia. Era mariachi. Esta pandemia nos vino a traer muchos cambios importantes en la vida, en la salud, en las familias. Pero procurando regresar a la cordura. Okay. Llegué a México después de casi 30 horas de camino, todo aburrido. Entonces, sin haber salido de Los Aros, de Jerez, máximo Zacatecas, y me aventé esa aventura. Llegué como ingeniero químico a trabajar a la Ciudad de México. Empecé a trabajar en una fábrica que se llama Sosa Texcoco, ¿verdad? Y por fortuna, de esas fortunas que poco se ven, eso de por azares del destino, me encontré a
a un compadre de aquí de Jerez que andaba en unos cursos. Claro. Andaba recibiendo unos cursos para encontrármelo en la Ciudad de México, en la calle, y yo iba a esperar el camión que me iba a recoger y él iba a los cursos. Se me hizo una hazaña casi. De tal manera que nos encontramos y que ¿qué haces? Lo típico. El compadre se llama Mario Esqueda. Y este hombre me dice, mira, estoy en unos cursos que para la Zagarpa, y antes se llamaba el Departamento Agrario. Y ahí está un hijo de Antonio de Haro. Ah, ok. Antonio de Haro era un hijo de aquí, y ese Antonio de Haro era uno de los que dirigían ahí, de los que tenían un puesto más o menos importante. Dice, seguro que te van a contratar, que no sé qué, pero pues yo tenía mi trabajo. Pero hay un dicho que dice que siempre la cabra tira al monte. Y yo, pues el campo es mi pasión. Entonces, un día pedí permiso en mi trabajo y me fui a los famosos cursos. Sí, en esos cursos, pues ya empecé a asistir y yo tengo siempre la inquietud de siempre prepararme, y yo participaba mucho en los cursos con la idea de que mi propósito era entrar para seguir preparándome, hacer una maestría. Entonces, pues ya se terminaron los cursos y me dijeron, no, pues ya tú estás contratado, ¿qué vas a hacer? Y me dijeron, te vamos a mandar a Zacatecas a seguir a trabajar allá. Digo, no, mándenme donde quiera, menos a Zacatecas, porque ahí ya conozco, ahí es mi ambiente. Yo quería conocer otros lugares. Claro, otros lugares, de tal manera que me mandaron a Colima. Ándale pues, vete a Colima, porque ahí andaban unos compañeros de trabajo y me llevaba bien con él. Vente con nosotros, ay, me voy con ellos, me voy a Colima. Y ahí en Colima pasé un año trabajando. Me tocó suerte de ser el coordinador de los trabajos de mis colegas, pues. Claro. Entonces hice unos proyectos el primer proyecto que hice allá fue en Manzanillo, porque llegó el momento que era el coordinador del estado. Pues el estado es como un municipio aquí, es muy chiquito. En Manzanillo hice un primer proyecto para hacer bloques de estos antes casi no se usaban sí, de arena para hacer casas y esas cosas. Y hice, sin conocer absolutamente nada, obviamente, del café, me mandaron a hacer a las faldas del volcán de Colima. Hay unos pueblos indígenas que se llama Suchitlán y Cofradía de Suchitlán. Y con la novedad de que eran cafetaleros. Entonces me empecé a preguntar cuál era, porque él está justo cerca de Comala. Comala es un pueblo muy, muy famoso por... Hay una novela de Juan Rulfo que es muy famosa a nivel internacional, de ahí de Comala. Entonces, ahí en Comala, de acuerdo a las épocas, estaba en manos de caciques y todas esas ondas. Entonces digo, miren, en lugar de que vendan ustedes su café en cereza, porque así le llaman, vamos a hacer una fábrica aquí para industrializar el primer paso de la industrialización del café. Y no, pues a la gente le gustó la idea. Interesante el proyecto. Y empezamos a descascarar la cereza, a lavarla y esas cosas. Y después conseguimos mercado y esas cosas, algo que obviamente no le gustó a los caciques, pues, porque allá se acostumbraba que comprar al tiempo. Al tiempo significa como tipo tiendas de raya.
Les prestaban dinero y nada más llegaba el tiempo de cosecha y iban a los pueblos indígenas a recoger. Sí, y ya cuando empezamos a industrializar, pues obviamente no les gustó, porque era su negocio que lo estábamos truncando. Sí, le estaban quitando. Entonces ya empezamos a crecer de tal manera que empezamos pues llamémosle que empezaron a perseguirme. Fui llamémosle un perseguido político de allá. Wow. Y luego empezamos a tratar de hacer la onda de ejido y todo ese relajo. De tal manera que incluso era otro compañero, Raúl Rivera se llamaba era de Jalisco. A él lo sacrificaron y me dijeron, fíjate que sigues tú por ahí la gente. Entonces, pues seguía porque yo no quiero seguir aquí. Y me fui a México pero para eso, de donde estaba contratado para hacer todos esos trabajos, fue una dependencia que se le llamaba DAC. Era una dependencia afiliada a la Reforma Agraria. En ese famoso DAC, pues mis jefes estaban en México. Y ya que les comenté que de eso, pues por teléfono aquello, que buscar línea y todas esas cosas, no era como ahora. Dice, no, vente cuanto antes. Pero antes de irme para allá, traía una camionetita Renault, me acuerdo de esas que tenían las velocidades aquí al frente y demás, y con otro compañero que era mi ayudante de aquí de Durango, Víctor, recuerdo esos nombres con mucho cariño, digo, vámonos. Y nos venimos hasta acá, hicimos no sé cuánto tiempo, ahí huyendo porque ya teníamos la soga encima, ya casi se llega al cuello. Lleguemos aquí a Zacatecas y ya en 2 o 3 días me regresé al Distrito Federal, allá a reportarme pues Y ahí en el Distrito Federal estaban dando unos cursos de Naciones Unidas, que es por parte de la CEPAL. Unos cursos que lo estaban impartiendo gente algunos chilenos que fueron los cabecillas los funcionarios de Salvador Allende. Para los que no saben, Salvador Allende fue un hombre de izquierda, revolucionario, pues, y lo mataron, Pinochet lo sacrificó y todas esas cosas, pues todos sus funcionarios se desvieron y aquí estaba de presidente Luis Echeverría. Y Luis Echeverría, como quería ser líder de toda Latinoamérica, lo recogió a los líderes por ahí de Chile, también de Argentina, era la época de los golpes de Estado y todas cosas, se vinieron los argentinos y como era parte de las Naciones Unidas, había gente de Bélgica, de Holanda, de Estados Unidos y de varias partes, de Perú y eran los que estaban dando los cursos. Entonces, yo seguía terco con seguir estudiando. Yo nunca he querido estancarme en un lugar. Entonces, pues empezaban a dar los cursos y yo preguntando y de esto y lo otro y demás. De tal manera que esos cursos eran para seleccionar gente para trabajar para las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que les daba tanta lata que me dijeron, vente tú, ¿ya? Y me contrataron para Naciones Unidas. Y de ahí tuve la fortuna de conocer algunos otros países, porque, pues bueno, algunos otras partes. Pues aquí vamos viendo cómo fueron sus inicios, su preparación, sus estudios y hasta la fecha, porque como uno dice, o ahorita en la actualidad la gente sale de sus comunidades, de su rancho, de su tierra, de su gente, pero sus comunidades, su historia, nunca salen de uno, ¿verdad? Entonces, pues es importante todo esto que usted nos está comentando, porque yo quería que se expresara de esta manera para que la gente que lo conoce y que no sabe nomás, pues se fue y se estudió, se preparó, porque mucha gente
se dejan de ver por ciertos Sí, años y sí, dicen, pues bueno, ¿y qué ha muchos. sido de tu vida? ¿Qué ha sido de ti? Cuéntame un poco. Pues bueno, precisamente esto Ujú, es para que nos empapemos un poquito de Saúl, un poquito de su historia, de su trayectoria, de sus estudios, de su preparación, pero sobre todo de toda esa, de ese amor que le tiene a su tierra, a su gente, que estábamos precisamente aquí en donde fue la tienda de sus padres, donde en la actualidad hoy es un museo. Y yo tenía muchas intenciones antes de continuar, pero para que lo ujú, sepa, de grabarles este museo, de saber de qué se trata, qué contiene, cómo estaba. No me lo imaginaba de qué manera estuviera un museo en una comunidad, porque pues, los museos nada más están en los municipios, en los estados, pero tener un museo en una comunidad, pues bueno, siempre es como ujú, así, como de qué se trata. Y aquí estamos, ujú. en un ratito más se los vamos a mostrar. Así es de que no se nos vaya, quédese con nosotros porque esto se está poniendo muy interesante. Seguimos con la plática de Ujú. Saúl y para poder aterrizar todo lo que queremos enfocar en este video, en esta entrevista. Adelante, Eh, Saúl. sí, mira, siguiendo con mi historial, eh, poca gente, o sea, porque casi nadie sabe porque no se dio a conocer. En la época que terminó el gobierno de Luis Echeverría, hubo conflictos a nivel, porque afortunadamente incluso estuve, pues recuerdo nada más, en algunas reuniones donde estuvo el mismo presidente Echeverría, yo un mozalbete por ahí. Bueno, a ver, para recapitular todo lo que nos había platicado, ¿qué pasó el último con las Naciones Unidas? Lo escogen a usted, se va y allí que De conoce ahí otros otros países, países. ¿hasta dónde lo mandaron? Nada más dígame ese detalle porque me quedé con la intriga. Eh, sí, tuve la suerte de estar unos días también en cursos y demás en Japón, Ándele. eh, en Colombia y en Estados Unidos, básicamente, pero iba nada más a A lo que iba a prepararse, a preparar. estudiarse, Ujú. a seguir Eh, echándole, ¿verdad? A eh, esa experiencia que hoy en sí, día emana en usted. sí, Ahora sí, continuamos. sí, entonces, ojalá y no los aburra. No, no, Es, no. A ver, es aquí comprobable, no es, la plática está interesante y cada vez va a estar un poco más interesante. sí, Yo, no es déjenme cosa decirles por que qué. esté echándome flores y cosas así, ¿no? No, pues bueno, si usted no nos Realmente, lo platica, ¿quién nos lo va a venir a platicar? Y este video se tiene que quedar para la historia y pero para las futuras generaciones que sí, sepan que aquí en Los Aro, Jerez, Zacatecas, hay personas preparadas, estudiadas, hay mucha gente fuera de su comunidad que siempre ponen en alto su comunidad y que su comunidad siempre está en el ojo del mapa y que sobre todo se salen de su terruño a prepararse, a salir adelante, a sacar a su familia adelante. Mucha gente, hablamos de los paisanos, de los migrantes que ujú, migran a otros lugares para precisamente sacar desde su familia adelante y pues una larga historia que más adelante la ujú. podemos platicar. Sí, Continuamos, Saúl. sí, haciendo un poquito de análisis, o sea, no es tan solo narración, sino que vaya algo de análisis. Cuando Luis Echeverría trató de hacer una universidad que se le llamaba del tercer mundo, porque Okay. Echeverría aspiraba a ser jefe de las Naciones Unidas. Y eso mismo lo trajo muchos enemigos, obviamente. Además que en México tenía muchos enemigos porque se dice que el que organizó la matanza del 68 y todo eso, De ¿no? Tlatelolco, De 2 de octubre no Tlatelolco, se olvida, ¿verdad? así Imagínense es. nada más cuánta historia podemos encontrar aquí nosotros. La Eh, gente que sabe de lo que estamos hablando no se nos va a estar aburriendo. Y créame que esto se pone mejor y más. Yo quisiera preguntarle muchas cosas, pero yo mejor mm, deseo eh, que él nos platique y que él nos diga, que vaya fluyendo solo, porque si yo le eh, pregunto, nos vamos de aquí para allá y del norte a sur, mejor eh, usted agarre sí, punto y coma y adelante. claro. Estos antecedentes los pongo porque fue trascendental para el resto de mi experiencia. Sí, Sí, imagínese. porque dentro de esos enemigos
O sea, el candidato para presidente de la República de este hombre era nuestro jefe, era un señor de Aguascalientes que apellidaba Villanueva, era el jefe de Reforma Agraria. Quería ser campesinista, lo que le llamaban. Entonces, me tocó la suerte, me recuerdo que nuestras oficinas estaban en la calle Bolívar, ahí cerca a la plaza constitucional, o sea, la plaza mayor ahí de México. ¿Cómo le llaman? Bueno, iban a dar golpe de Estado. Okay. Porque yo estuve ahí en ese edificio, porque la oposición quería meter a López Portillo. Entonces, de todo esto, pues se puede platicar más de eso, pero no, es parte de otra historia. El chiste es de que todos los que estábamos en esas oficinas fuimos perseguidos, llamémosle. Entonces, éramos perseguidos y gracias a mis compañeros, mucho a un chileno, un señor ya mayor, que fue maestro en Oxford, en Inglaterra y demás, tenía nexos así intelectuales con Efraín Hernández Solocorsin, era uno de los directores y científicos más o menos de Chapingo. Dice, mira, a ti te vamos a esconder en Chapingo. Y ya me metieron a Chapingo y a estudiar una maestría. Como era químico, estudié química de suelos, una maestría en química de suelos. Entonces, pues ya hice la maestría y demás en algo que se llama Colegio de Posgraduados. Saliendo del Colegio de Posgraduados, me invitaron a que diera clases en ese mismo colegio. Pero por desgracia hubo algo que me modificó la vida por completo aquí en el rancho. Mucha gente sabe qué pasó. Entonces me vine a estar con la familia, esas cosas y demás. Y algunas personas de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues no digo que me entrevistaran, sino que se dirigieron conmigo y dice, oye, me plantearon la necesidad de formar una escuela de agronomía en la universidad. En Zacatecas. Y pues yo ya tenía el compromiso allá, pero pues no quise regresar, o sea, no quise dejar la familia y el rancho, pues. Como retroceder o decir, ¿qué hago? Sí. ¿Con quién me voy? Como luego dice, me da, es un conflicto, efectivamente. Y al final decidí quedarme. Ahora, mi carrera ha sido técnica, básicamente. Sin embargo, el por qué mi historia en Chapingo, mientras que hacía pues, mi tesis de maestría y esas cosas, siempre tenía yo la idea de mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo paterno, que es el que está allá. Ahorita los vamos a mostrar. Ahí se los vamos a poner en el video. Eufemio de Aro. Y por allá tengo también a mi abuelo Jesús Castañeda. Claro. Porque siempre en mi infancia a mí me ponían en el burro que llevaba el cristalillo, el que se vendía aquí, para darle a las vacas allá en el cerro que se llama el Cerro de la Rusia, se llama la Mesa de la Rusia. Y íbamos, mis tíos iban adelante a juntar las vacas y esas cosas, y a mí me sentaban en medio del burro con los costales por un lado y el otro, y yo como que era el equilibrista. Si se iba... Se acomodaba, si se iba para acá, lo hacía para acá. Sí, así es. Entonces, sí, pero en el trayecto siempre me iba platicando mi abuelo, me decía por qué él fue arriero. Y fue arriero, mataba marranos aquí. El que haya leído mis escritos, he narrado
no digo que mi abuelo y que yo y cosas así, pero sí narro lo que hacían los arrieros de aquí y del por qué se hizo el ejido. Eso tiene origen del ejido. Entonces, me decía, mira, por aquí pasábamos y demás, y aquí en las puentecillas, Claro. había unas tapias. Me decía, mira, en esas tapias, hay mucho que decir, pero en esas tapias es donde nació el origen de San Rafael. Ahí se fue la primera parte donde se celebraba San Rafael. Que viene y de ahí siendo la fiesta. La fiesta de aquí. Entonces, por eso creo que tengo algo de antecedentes tanto de la fiesta, de la fundación y todas esas ondas. Y me platicaba en el trayecto del camino, ustedes iban platicando, y usted era de muy buena memoria, de muy inteligente a la fecha, porque tener todos esos recuerdos presentes, no cualquier persona los sigue manteniendo vivos. Y siempre dice cuando ya se nos van nuestros familiares, dice que siempre vivirán nuestros mejores recuerdos porque los tiene uno presentes. Entonces, así es. Qué orgullo suyo y qué don de poder tener todo esto presente y todavía compartirlo con nosotros. Sí, luego un poquito adelante, yo todavía recuerdo, y es aquí nuestra compañera que está aquí, ella también, nuestra compañera que está presente es Eustolia de Santiago. Después llegará su momento. Sí, ella también pasó por ahí muchas veces, gente de aquí, porque se iban a la presa, también que es la presa del Borrego, que es un lugar donde compraron los de los árboles, toda una historia aparte. Y más adelantito estaba algo que le llamaban el corral matrero. Me acuerdo de eso porque eso es escrito también. Y ya me explicaba por qué el corral matrero, que escribía algo sobre... A ver, vamos a hablar de los escritos porque los comparte en sus redes sociales. Por si usted quiere leer todos estos escritos, todas estas informaciones, él los hace por pausas y los hace cada cuando comparte una historia. Todos los miércoles, tengo mucho tiempo que todos los miércoles por la mañana publico un artículo y ya empecé otra serie. Y tiene series de distintos índoles y desde principio a fin van por recapituladas. Sí. Entonces dígale sus redes sociales para que los sigan en Facebook y compartan todas estas historias que son ahora sí que muy nutritivas y muy sustanciosas, de que usted sepa algunas de las historias, de tantas historias de aquí de la comunidad y de entre tantas otras historias que nos hace favor Saúl de compartirlas. ¿Cómo lo pueden encontrar en sus redes sociales? Sí, mi página es Saúl de Haro Castañeda. Con eso, Saúl de Haro Castañeda, por ahí. Suscríbase, sígalo, mándele una solicitud de amistad o por ahí para que usted vaya empapándose de todas estas historias que él nos pudiera contar. Y yo estoy seguro que si fuéramos a esos lugares que él nos está compartiendo y se los mostráramos a través de un video de todas estas, sería todavía mejor y más mágico. Imagínese ir nosotros a esa mentada presa, a esos lugares que él nos está mencionando cuando los transitaba desde muy niño, pues seguro estoy que serían unos lugares fascinantes, magníficos, sobre todo, pues bueno, hoy en día la naturaleza y todo lo que nosotros conocemos en extensión territorial, nada más de los árboles, la gente entra y sale a lo que viene siendo el puro rancho y se va. Nunca tenemos la oportunidad ni la facilidad de ir ahora sí que donde tienen sus huertos, a donde siembran, donde tienen sus cultivos de ciruela, todo lo que se cosecha aquí en los árboles. Imagínese usted poderles llevar a cabo esos, un recorrido nada más así. ¿Cómo cree que sería magnífico todo esto? Sí, porque... Con todas estas historias y estas pláticas y ahí grabándole todo esto, imagínese nada más. Sí, siguiendo otra vez, retomando el hilo. Esa fue mi primera experiencia con la historia, llamémosle. Después que ya me hice más grande, ya no era equilibrista, sino que ya mi abuelo me vio en edad de saber sembrar.
me llevó a esa presa del Borrego. Los que son de aquí, de mi generación, saben dónde es. Y me fui con mi abuelo a sembrar allá la presa. ¿En ese tiempo qué sembraban? Maíz y Puro frijol, maíz, básicamente. ¿sí? Maíz y frijol. Allá también se sembraba algo de frijol. Ok. Sí, entonces todos esos recuerdos no lo tenía presente y yo traté de alguna manera en mi tesis de maestría, ¿sí? Recorrer, ¿cómo le llama? Retomar todo ese historial como honor a mis abuelos. Entonces hice la tesis sobre la hacienda del Maguey, porque él me decía que la hacienda del Maguey, que aquí era del Maguey, que el chiste es de que de ser ingeniero químico me metí a historiador. Ok. Sí, porque ahora la crítica que me han hecho a nivel técnico es de que me dicen que soy muy perfeccionista. Ok. No me gusta aprenderme nombres y cosas así, sino encontrar la raíz del porqué de las cosas. Entonces yo dije, no, pues me vengo acá y recorrí todo lo que fue la hacienda del Maguey. Ok. Y escribí un libro sobre la hacienda del Maguey. Un libro que por cierto, me trajo muchos conflictos. Buenas tardes, véngase a la plática. Gusto saludarlos. Espérese. Ok. Entonces, por cierto, ese libro me trajo muchos conflictos en la universidad. Por cierto que tuve conflictos con el rector y no sé qué cosa, porque como un carajo que no es historiador, que es hacer un libro, y por cierto que me lo enlataron el libro. Sí, porque no podía. El ambiente académico es muy celoso. Sí, claro. Y los historiadores son historiadores. Y celosos también de lo suyo. Sí, entonces ellos son los que pueden hacer libros, pueden hacer otros. ¿Y cómo un allegado puede hacer eso? Además de que yo hacía análisis, porque yo siempre decía, bueno, ya es cuestión técnica, pero todos los recursos naturales en el momento como están es el producto de cómo se han usado y todas esas ondas, y en esa onda me metí. Oiga, ¿cómo ves si le damos paso aquí a nuestra compañera que se venga y nos salga aquí en las tomas? Sí, vengas, vente. Véngase para acá para que nos acompañe, para que la gente nos vea de que pues, estamos solos básicamente. Sí, vente. Pero a Eustolia la presentamos para que sepan. A ver, preséntese usted. Yo me llamo, como dice, Eustolia Santiago de aquí mismo de Los Aros. Ok. Sí, entonces te decía, ya después de mi experiencia académica y demás, pues siempre quise participar en algunas actividades aquí en Los Aros. Y la primera, debo de darle mérito a mi hijo, Saúl Draco, también, que también tiene una página por ahí y les recomiendo que la vean. Él siempre me ha apoyado y los nombres, por ejemplo, que el colectivo Valle de Jerez, pues son ideas de él, porque yo en esos aspectos pues no soy, es como podríamos decir mi asesor pues en todas estas cosas. Hicimos un grupo básicamente de mis compañeras de primaria, de generación, y más otras compañeras. Sí, entonces hicimos varios eventos aquí de folclore y estamos bien organizados. Y se me ocurrió pensar en el museo. Y en el museo porque mi tío, ahora tengo un tío que se llama Amador de Aro. Yo en alguna ocasión visitando la casa de mis abuelos, vi varios objetos de él que usó mi abuelo.
Entre ellos, después lo vemos por ahí. Platíquenos, aquí les Eh, mostramos nosotros. Sí, que era lo del carretón, iba la barcina y algunas cosas. Y digo, pues los arados. Digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y les planteé al grupo, digo, ¿qué les parece si hacemos un museo? Okay. Y todos ellos, les agradezco mucho, que todos participaron, entre ellos Benjamín también de Loera, el maestro de aquí, colaboró con muchas cosas. Por desgracia, bueno, hay muchas cosas positivas y otras no tanto. Entonces, ¿cómo se le hace más fácil que platiquemos del museo? ¿Que nos lo platique o le damos el recorrido y platicando y vamos Sí, yo creo, ¿no? Mejor por terminar la la plática como iba. Era de las personas mayores en nuestra época. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene este museo? Que lo abrieron ustedes. Mira, siguiendo con tu idea, ¿qué te parece si lo dejamos después para hacer toda una historia de lo que es el museo? Muy bien. Sí, para terminar con la plática. Perfecto. Y ya poner punto final y a lo que sigue. Ok. ¿Sí? Muy bien. Sí, entonces terminando del por qué mi afición a la cuestión de la historia. Fue también precisamente por la plática de mi abuelo Eufemio y también con la plática de He tenido la fortuna de tener la confianza de mis mayores. Mi otro abuelo, Jesús, el padre de mi madre, también era un aventurero en el cual incluso anduvo él viviendo en Chiapas y en muchas partes, es muy religioso, entonces siguiendo a un sacerdote a un hijo que fue sacerdote y a una hija que fue madre, entonces es una historia personal. Pero también ellos me informaron mucho de por aquí, del famoso Papa Bel. Tuvimos una aventura de buscar la Papa Bel y dijimos que la encontramos y yo no sé, era el bisabuelo de... el Papa Bel era un tulice. ¿Sí sabes qué es un tulice? No, pues necesito instruirme aquí con ustedes, que me expliquen y me enseñen qué... Sí, uno de los tulices era después de la Revolución, cuando terminó la Revolución de México, todos los soldados que andaban, los revolucionarios, se quedaron sin chamba. ¿Sí? Y si ahorita, a ver, algunos términos a lo mejor no son muy agradables, y no son, pero antes, así ahora que con los Zetas y con los carteles, antes estaba mucho peor. Wow. Cabe destacar que historia es historia y si nos remontamos en nuestros antepasados, seguimos en la actualidad y seguimos en las mismas. Sí, es un ciclo. Peor y sigue igual un ciclo de vida. Sí, porque antes todos esos revoluciones, se llaman revolucionarios, pero se llamaban los revolucionarios porque traían un fusil cruzado, pero eran vándalos. Porque terminando de eso se estaban acostumbrados. Sí, entonces se les sacaba el salario y ¿qué hacían? Pues asaltar a los arrieros, que es donde andaba el dinero. Esos son los tulices. Y aquí era muy famoso el Papa Bel. Que viene siendo en pocas palabras como el bandido. El bandido, el jefe de bandidos. El jefe de los bandidos. Y por aquí el mismo potrero. Una cueva, ¿verdad? Una cueva. Y yo tenía... Vamos a buscar esa cueva entonces. Imagínense encontrarla ahorita en la actualidad y con todo. No. Deje el dinero, acuérdese que las monedas antes eran de puro oro y plata y cuánto no habrá ahí sí pudiéramos hacer ahora sí que el museo realmente. Tengo historias sobre eso. ¿Qué? Fíjate, la hacienda del Maguey tenía
cuando yo la estudié, que te digo que recorrí todo, tenía 112,000 hectáreas. Llegaba hasta el Triunfo, hasta Fresnillo, todo eso, y aquí el Potrero del Maguey. Para recorrer todo eso, tuve afortunadamente muchos amigos, señores mayores, de los diferentes ranchos, del Maguey, de Órganos, de Purísima del Maguey, que eran mis guías, porque me decían, mira, esta es la mojonera, y hasta aquí llegaba, y hasta acá vaya. El límite de un lugar y otro. De un lugar y otro. Entonces, en todos ellos hablaban de la cueva de Papabel. Entonces, no, que aquí, que un bandolero y que sabe qué. Entonces, sobre todo los Maguey dice, no, mira, y nosotros sabemos dónde está. Dije, ay, carajo, pues vamos. Que a la fecha yo creo nadie la ha encontrado, ¿no? No la ha encontrado. Entonces, dijimos, ya después estuve como 2 meses para recorrer eso, pero ya estaba medio aburrido. Digo, mira, vamos a dejar de descansar un día y vamos a verla, a ver si es cierto. ¿Qué tal? Y fuimos. No sé si valga comentar esa anécdota. Llegamos al lugar que dijeron. Ok. Y andando en ese ambiente se habla mucho de los encantos. De que está encantada y que dicen que al sacar esto se va a morir un niño, que es una serie de... El que está allí se muere uno y el otro se queda con todo. Sí, entonces... No se cree. Sí, eso sí más. Entonces ya fuimos esas personas, se llama, obviamente ya no están, don Vicente Carrillo, don Chuy Carrillo, el último de los caporales, llamado don Jesús Martínez. Muy bien. Y fuimos y nos llevamos una pala y un talache. Entonces dijimos, no, vamos a sacar, que sabe qué. Con la idea de que como tengo en cuestión cierta preparación técnica sobre el tipo de suelos, vegetación y todas esas ondas, recorrimos ahí una área y digo, mire, si hay una puerta de esa famosa, aquí es. Porque ya les expliqué por qué y demás. Y empezamos a cavar. Son unos relices así, pura roca, y donde les dije. O sea que sí llegaron al lugar. Sí llegamos al lugar, ya estábamos ahí, entonces les escarbábamos con la sorpresa de que siendo pura roca, no necesitamos talache. Ok, se desbarataban. Sí, con la pala y demás. Y escarbamos algo así como ¿qué será? Como 1,5 metros. Y llegamos a un lugar que estaba una losa y le dábamos el talachazo. Fue la primera vez que usamos el talache. Usamos el talachazo y sentíamos que y sentíamos que el cerro es un reliz alto, que se nos venía encima. Y sonaba hueco la pendejada aquí, perdón. Entonces aquí está el clavo, pónganse listo. Entonces la onda es de que entraba uno de nosotros, le daba el talachazo y por arte de magia nos cansábamos. Dijimos, no, el que sigue. ¿Cuántos fueron en ese? 4. Éramos 4. Imagínense. O sea, se daban pausa al primero, otro, y descansaban, y le daban. ¿Y cuál era el temor? ¿De que sentían que el cerro se les desplomaba? Es que, no, pues es que era un miedo enorme. Entonces, hay una cuestión técnica que uno lleva siempre como suelero. Suelero es algo que se llama ácido clorhídrico. Ya para ver qué tipo de roca es. Yo llevé una pendejada de esas. Y ya hice muestras ahí y esa roca era diferente a todo lo demás. Dije, ya valió madre, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ya 2 o 3 talachazos y el que sigue. Y ya a lo poco dice, no, vamos a comer porque ya estamos cansados y demás. Y nos fuimos
dizque a comer, llegamos a una tiendita ahí al Maguey y todo lo primero unas cervezas, obviamente. Y ya que 2 o 3 cervezas y dijimos, a ver, hay que ver por qué nos vinimos. Si creíamos que ahí estaba, ¿por qué? Y todos llegamos a la conclusión de que pues, el miedo, nos dio pavor. Temor, el miedo de que se desbaratara y uno quedara a lo mejor hasta... Estaban en la puerta. Imagínese. ¿Hace cuántos años que fue la última vez que fue? Pues ya hace, ¿qué será? De eso te estoy hablando ya unos 30 años. Oh, wow. De esos unos 30 años. Yo fui a ese cerro también. Unos 30 años. 14, 15 años tenía yo. En mi tía Pepa, o sea, mi tía Pepa. Pues ahí ellas todas fueron que porque mi tío Emilio sabía dónde estaba la puerta, que era una claraboya. Un arbolito así, pero que estaba sellada con sangre, hecha de mula. Y pues que él sí sabía dónde, pero cuando fuimos allá hasta llevaron la policía también, y personas mayores de ellos, yo era muchachona, jovencilla, yo nomás iba de negocio. Y no hallaron nada, oiga, hasta nos quedamos allá en la noche. Con todos los no hallaron. Sí, entonces ya decimos, no, pues ya medios tomados, dije, vamos en 8 días, vamos otra vez. Pasaron 30 años y ellos ya se fueron y demás y jamás volvimos. No tuvimos el valor de regresar otra vez. Eso como anécdota, llamémosle. Yo lo tomo como anécdota, ¿no? Y de ahí, pues ya me dediqué exclusivamente para eso, pues todavía no era maestro de agronomía, todavía estaba haciendo la tesis y esas cosas. Y ya nos metimos a la grilla y esas cosas para formar una escuela es algo difícil, porque hay muchos intereses y cosas de esas. Formamos ya la escuela de agronomía de la facultad, ya llamamos la escuela de agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y en el año del 2012 me jubilé y fue a partir de esa fecha fue cuando le he puesto un poco más de ganas acá. Y ya antes, para hacer el libro de la Hacienda del Maguey, me metía muchos archivos. Y encontraba algunos detalles de los aros, pero por desgracia no le daba tanta importancia, porque algunas cosas que decía, bueno, pues esto, y se me perdieron muchísimas cosas. Y muchos de los que anotaba, de mis anotaciones, con los conflictos de ahí, de que tuve, de que se publique mi libro, que sí, que no. Hubo un momento que me decepcionó tanto que rompí todo y quemé y no sé qué. Y ahora que estoy, pues sí, digo. Muy bien. Se acordará de algunos, pero no de todos, detalles, pero ahí tenía su tesoro de información. Sí, y sé dónde está, pero ahora que me ha dado la afición por ser ganadero, le dedico más a la ganadera. Bueno, pues ahora sí que un poco de todo y un sabe lo de todo, ¿verdad? Porque es muy importante a veces prepararse a estudiar, y acuérdese que en aquellos ayeres, pues nada, los padres no, pues cuál escuela, cuál nada, ellos se dedicaban, levántate temprano y al campo y a sembrar y a los animales y a hacer y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y pocos fueron los que se dedicaron, como usted, a prepararse, a estudiar, y pues es por eso que estamos aquí con esta importante plática, y para que la gente que lo conoce así superficialmente pues sepa realmente cuál es la trayectoria de Saúl, y sobre todo cómo han sido todos esos, porque nada ha sido fácil en la vida, yo creo, ¿verdad? No. Tantos obstáculos, tantas carencias, tantas necesidades, tantas cosas, como ya nos lo platicaba al principio, que por una cosa u otra se tuvo que regresar a su comunidad, con su familia,
mencionaba que ustedes saben el motivo del por qué. Entonces hay tanto que él nos pudiera contar. Por eso yo les decía que ustedes lo sigan a través de sus redes sociales, porque él ahí pone sus capítulos cada miércoles y sobre todo ya tiene muchos que ya ha estado por ahí, y usted entre a su página y ahí encontrará algunos relatos, algunas anécdotas, historias y todo lo que él nos comparte de toda esta vida viviente, ¿verdad?, de Saúl, y sobre todo que nos está compartiendo y que va a quedar en el legado del recuerdo de las futuras generaciones aquí en esta comunidad. Y sobre todo, pues bueno, vamos a continuar, vamos a seguir platicando, qué sigue, en qué nos quedamos y siga haciendo memoria, síganos contando y siga platicando, porque esto les decía yo que cada vez iba a estar más interesante para poder llegar aquí a lo que viene siendo el museo. Me gustaría comentarles la fundación de los Aro. Porque vámonos precisamente con datos históricos importantes y que usted a lo mejor desconoce, pero los debemos de compartir, porque las fiestas de los Aro en el mes de octubre es una fiesta, es una fe y una tradición que irradia en cada una de las familias que reciben a tantos y tantos peregrinos que vienen a festejar y celebrar a su santo patrono, San Rafael Arcángel. Pero seguro yo estoy que antes de ser San Rafael pudo haber sido otro santo, que usted nos lo va a compartir y que usted nos lo va a hacer saber. Iniciemos con la fundación de los Aro, Jerez, Zacatecas. Sí, mira, para iniciar este relato quiero aclarar algunas cosas. Para mí, afortunadamente no soy historiador, porque los historiadores les da por aprenderse fechas, nombres de personas y cosas así. Y mi forma de ver la historia es un poco diferente. A mí me interesan los procesos, bajo qué condiciones se presentaron los hechos que dio como resultado cierto evento. Entonces, les voy a comentar a nivel generalizado, porque estoy escribiendo un libro donde ahí sí aparecen los nombres y fechas y todas esas cosas. Pero como sería muy largo, ahorita nada más el proceso. Generales. Datos específicos e importantes. Y si usted quiere, pues nos volvemos a ver y nos vamos con los generales también, ya más adentrarnos a la historia y a todo lo que conlleva esta información. A ver, vámonos con lo más destacado, con lo más importante. Ya. Mira, quiero hacer primero darles un enfoque de lo que fue la hacienda. Las haciendas se llamaban haciendas de campo. Para ustedes saben que decían de las haciendas y que era riqueza y todas esas ondas. Pero los mismos hacendados, una hacienda no fue como la cuentan normalmente desde el Porfiriato para acá. Había administraciones que eran muy prósperas, que le dieron realce a las haciendas, pero llegaban a manos de gente, de los hijos, pues, que no eran buenos agricultores y les daban al traste, o sea, lo que las quebraban. Claro. Y tenían muchos problemas. Pero siempre en las haciendas, sí, saben que había la tienda de raya y que tenían los peones y demás. Hasta en la Biblia está que a cada uno de nosotros nos dan 3 monedas y cada quien sabe hacer con las monedas qué pasa, ¿verdad? Y uno ya sabe si las multiplica, si las malgasta, si las guarda, y de ahí para el real, ¿verdad? Entonces la cuestión es de que todas las haciendas tenían un área, unas tierras, porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué los Aro, teniendo veneros de agua tan ricas como es el Pozo Grande, el de los Santiagos, y uno que es de los Aldívares, por qué las haciendas del Tesorero y de Ciénega no se apoderaron de esas áreas? Porque mi primera pregunta era, bueno, aquí los Aro, ¿a qué hacienda pertenecían? Y resulta que no.
no perteneció a ninguna hacienda. Y yo básicamente por distancia yo creo que está entre en medio de cada una de las sí, dos. de las Es dos. el centro Entonces, de la del tesorero acá a nuestra derecha y de la hacienda de entonces Ciénega. me metí a investigar. Afortunadamente me ha gustado leer y he leído algo. Entonces llegué a la conclusión de que todas las haciendas tenían un área para que se establecieran otras gentes que no dependían de ellos, porque como sistema capitalista que era la hacienda, nomás ellos decían, yo quiero alimentar a mis peones incondicionales, o sea, los peones acasillados, que se llaman, los que viven alrededor del casco de la hacienda. Pero a veces yo necesito, ¿sí?, gente, por ejemplo, para hacer una presa, para hacer una obra importante, pero a esas gentes no las voy a ocupar todo el año, las voy a ocupar en forma temporal. Entonces dejaban los espacios para que se establecieran gente, lo que le llaman libre. Esa gente libre era como el reservorio de la peonada, ¿sí? Al hacer una comunidad, se establecía gente cerca del casco de una hacienda y cuando ellos necesitaban gente, pues ya sabían dónde había peones extras. ¿Sí? Aquí, el rancho más viejo de esta área era Los Juárez. Y del río hacia el poniente eran Los Juárez los que estaban ahí. Aquí había unas casitas, porque está cerca aquí Los Pérez. Los Pérez tienen también toda una historia que en su momento lo pudiera contar. ¿Sí? Aquí había uno que donde estuvieron, por eso hay algunos paisanos dicen que aquí no se llamaba Los Aro, que si no era Los González y no sé qué cosa. Aquí había un lugar, ¿sí?, donde vivían algunas gentes que eran los peones ocasionales de eso. Pero para esto puedo también, para que tengan una idea más clara los que me están viendo, la colonización de estas áreas, que era una región chichimeca, no podemos hablar mucho de eso, venía la población de Guadalajara para acá. Entonces en Tlaltenango, en Colotlán y todas esas partes se pobló primero aquí. Se pobló primero aquí. Jerez se llama así porque hasta ahí empiezan los cañones. Era la parte, por eso le llamaron Jerez, porque era Jerez de la frontera. De ahí para acá no se atrevían a llegar, porque era dominio de los chichimecas. Entonces, de ahí para allá eran los cascanes y ya los habían conquistado. Exacto. Entonces, en esos cañones, hasta donde yo he investigado, había un pueblo que se llamaba, que era dueño, se le llamaban estancias de una, no voy a dar nombres, pero de una señora apellidada de Aro y otra también de otro señor que se llamaba apellidada de Aro. De ahí, de esos lugares, esto no está escrito en ningún lugar, hago la aclaración, son mis deducciones. De esos lugares, obviamente, como sucede actualmente, las familias que están aquí, crece la familia y se van a Estados Unidos, lo más claro, se van a otros lados a buscarlo. Entonces, de ahí, de esas familias, se vino una persona que se llamó, estamos hablando de 1720, más o menos, en esa década de 1720 a 1730, se vino una persona que se llamó Antonio de Haro. Ese Antonio de Haro, ¿sí?, denunció ante las autoridades un pedazo de tierra que le llamaban tierras realengas. Esas tierras realengas no eran de nadie, eran para quien llegara a Los Juárez pero este hombre
denunció, ¿sí?, esta parte. Y esta parte, ¿por qué? Por el Pozo Grande, porque ahí estaba la fuente de agua. Toda población crece en torno a una fuente de agua. Dicen que donde hay agua, hay vida. Hay vida, así es. Entonces, Antonio de Ario, las primeras casas, fue por aquí el callejoncito que está, pues del Pozo Grande para acá. Ahí donde vive actualmente la familia Hurtado. Hay otra familia de Aro hasta que llega aquí a Rubén de Loera. Porque todo este lado como que es lo poblado, es como lo más antiguo. Lo más antiguo. Sí. Eso es la familia de Aro. Entonces, como había mucha gente en aquella época que eran despedidos por las haciendas, dicen, o sencillamente las haciendas no les daban trabajo, por renegados, por lo que quieras y gusto. Había mucha población así en los caminos buscando un lugar donde sobrevivir. Entonces Antonio de Aro con su familia empezó a hacer una comunidad aquí que resultó muy atractiva porque Antonio de Aro tenía propiedades, las tierras realengas que había, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 1720 más o menos, ¿no? Pero para entonces todavía no está la fundación. No, estaban nada más las casas casita y los corralitos y cosas así. Entonces, pero lo que es muy importante que Antonio era de origen agricultor. Le gusta, porque eso tiene gran remembranza o gran importancia porque vamos a llegar a... Sí, porque después llegó otra persona aquí a vivir, a investigar, pues querían ubicarse, que se llamó Domingo Saldívar. Estoy hablando de alrededor de 1750. Y Domingo Saldívar denunció otro terreno que está pegado a Los Aro, que es ahí del camino a Los Cruces, para allá, para aquel lado. Ahí denunció Domingo Saldívar rumbo a Los Cuevas. Ahí denunció, ahí se conoció los Saldívares, porque Domingo Saldívar ahí encontró otro venero de agua, otro nacimiento de agua. ¿Sí? Entonces, en 1850 por ahí, encontré por ahí un archivo donde tenía su propio templo a los Saldívares. Había el templo de los Aro y el templo de los Saldívares. Sí, o sea que era un rancho aparte, otra comunidad. Pero tuvieron la desgracia, la familia de los Saldívares, que como dato anecdótico, don Ezequiel Saldívar, el dueño de todos los camiones de aquí, nació ahí en esos Saldívares. Entonces, un año que se le secó el manantial. Se le sacó el manantial y ya no pudieron tenían que venir, pidieron permiso a Antonio de Aro para que les diera agua para poder sobrevivir. Entonces llegaron por ahí a las negociaciones en el cual dice, pues en lugar de llevar el agua, danos chance de ubicarnos cerca al pozo. Sí, entonces Los Aro estaba al callejón hacia acá, y ahí tú has asistido mucho, donde vive Palillo, donde viven los Saldívares, ese callejón. Todo el rancho de los Saldívares se vienen a ubicar a ese callejón. Sí, y ahí hasta en la actualidad, ¿verdad? Hasta en la actualidad. Entonces había tan solo Los Aro y los Saldívar. Chéquenle para que la gente que no sepa de dónde proviene y cómo es la historia de cómo proviene en la actualidad los Aro Jerez Zacatecas, tan famosos los Aro Jerez Zacatecas, que hoy en día estamos sabiendo parte de cómo se fundó
y parte de la historia tan importante. Estamos hablando de 1850, ahí vamos. Seguimos. 1750. 1750, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, lo importante de esto es que quedamos en que Lozaro es de origen campirano, agricultor. Las raíces que he encontrado de los Saldívares, ellos eran de una estirpe militar. Eran militares, eran de los conquistadores de Zacatecas y todo. Eran dos, llamémosle, idiosincrasias, dos características muy diferentes de uno a otro. ¿Sí? Entonces, eran dos orígenes diferentes. Después, conforme pasó el tiempo, llegamos a cuando se inició la Guerra de Independencia, que fue en 1810, perdón. 1810 llegó una familia de por acá, de los Montes de los García, de acá de este lado, apellidados de Santiago. Sí, y se establecieron otra vez en la fuente de agua que todavía tienen. Ellos no tuvieron necesidad de cambiarse. Es un callejón que está, si tú conoces por ahí, también los Santiagos. Sí, ahí ese callejón es de los Santiagos. Pero su origen eran trabajadores de la hacienda. Y los trabajadores de la hacienda, se caracterizaron siempre por ser muy devotos, muy controlados por la iglesia. A veces no tengo yo muy buena idea de cosas de ese tipo, pero eran muy religiosos. Y su característica sigue siendo la religión, están muy apegadas a la religión. Yo no tengo ninguna crítica, ni mucho menos. Soy católico apostólico romano, para que no empiecen con que es protestante, que por qué critico, cosas así, ¿no? Sí, y hasta la fecha, siguen siendo ahí parte fundamental de sus festividades. Sí, pues y su primer templo, sí, fue en el patio de la escuela primaria, de la antigua escuela primaria. Todavía el campanario que está, era el campanario de la iglesia donde llegó San Rafael, pero llegamos después a ese momento. ¿Sí? Entonces ya eran tres barrios. ¿Sí? Lozaro en 1720, los Saldívar, ¿sí? En 1750, hay una diferencia más o menos de 50 años entre una y otra. Y en los otros, los Santiagos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que sencillamente aquí, si preguntas de las familias, es de Haro de Santiago, de Haro Saldívar, Saldívar de Haro, es una... Que se combinaron. Sí, pues es que... ¿verdad? Y aquí... hubo muchas familias, que los Casas, que los Reyes, que Aguilar y todas esas otras gentes que llegaban en forma temporal, llamémosle. Y se quedaban. Se quedaban algunos y otros se fueron. Iban de paso y trabajaban su temporada, agarraban la raya, como le decía, ¿verdad? Y vámonos a lo que sigue. A lo que sigue. Oye, entonces... Fecha de Lozaro Jerez Zacatecas, ¿en qué año se fundó? Yo pienso que es en 1726. Bueno, 1726, sí dije eso. Sí, 1726. Alrededor de eso. Te digo, yo soy enemigo de decir exactamente tal día, pero alrededor de eso. Ahí vamos viendo que se empezaron a acrecentar las casas, las familias. Las familias, asentarlas. Primero asentamiento de las familias y ir creciendo, porque pues se fundaban precisamente, ya lo mencionó usted, donde había agua, donde estaban los pozos de agua, pues para poder subsistir, sobrevivir y para poder hacer toda su y sobre todo trabajo. Esas fechas fue porque en esas fechas les concedieron las tierras a Antonio de Haro. Ok. ¿Sí?
porque antes había casitas, pero todavía no eran propietarios del lugar. ¿Sí? Los tenían ahí, aquí la estancia de los Pérez, nada más para cuando se les ocurriera, pero les daban chance de que vivieran. Oiga, y hablando de aquí de los Saldívar, usted menciona que ellos tenían su iglesia. No, entre sus historias nunca supo qué veneraban dentro de todo eso. Sí, pues la Virgen del Refugio. Del Refugio. El 4 de julio. El 4 de julio. La Virgen sí, ella era la si santa se hubiese patrona. conservado toda esta historia en la actualidad, otra historia, estuviéramos hablando aquí de los Aro Jerez Zacatecas, ¿verdad? Pero hay una... ¿El domo? Hay una historia hay una historia muy triste, o sea, que no quiero, porque a veces, porque fue una iglesia particular. Y ese turista que te digo, tuvo mucho que ver en la desaparición de eso. Tristemente. Ahorita tuviese aquí los Aro dos iglesias. Dos iglesias, sí, pero... O otra historia estuviéramos pues ahorita platicando. es pequeña propiedad. Pequeña propiedad, sí, y sabemos dónde está, ya me la mencionan y ya la sé. Está en la pura esquina, de las esquinas de ahí del domo, en una tapia de adobe, y por ahí tiene algunos arcos en cantera y todo eso. Pues bueno, ya en la actualidad ya me mencionan que es una propiedad privada. Y pues nada, esto es parte de la historia de los Aro Jerez Zacatecas. ¿Qué más tenemos aquí con estas historias? Sí, pues ahora la cuestión, pues hay mucho que decir. Porque ya el rancho, la comunidad empezó a formarse con esto acá. Había un espacio muy grande entre los Aro y los Santiago. Que es donde está la iglesia, el llanito, donde está la escuela. Pues básicamente que de orilla a orilla, ¿no? Sí. O sea, estaban de un extremo al otro y era todo, yo creo que era puro llano, puro... Sí, puro llano. Solares amplios. Y ahorita en la actualidad es donde estamos. En alguna ocasión, al tiempo, pues, se puede decir que ahí se establecieron los reyes, donde decía, a un costado de la iglesia, ahí de mi tío Chalelo Reyes. Sí, ahí enfrente de donde se corre la morisma. Y acá, todo eso. Sí, y acá también los Castañeda. Tengo ubicado todos los barrios donde llegaron las familias. Y el origen de muchas familias también, de dónde vienen. Pero eso, te digo, se alarga mucho. Esa es otra historia. Esto sería básicamente de darle a usted que conozca y que sepa la fundación, cómo llegaron todas estas familias, cómo está dividido por sectores ahorita en la actualidad aquí la comunidad de los Aro Jerez Zacatecas. Pero ¿qué le parece si dejamos otro en suspenso? Y cómo ves si después les damos más, ahora sí que más informes, más detallados, más... hay que dejarles en suspenso, hay que dejarles esta espinita de cómo ha sido fundado y cómo se cruzaron estas familias y cómo llegaron y cómo se hizo esta comunidad de los Aro Jerez Zacatecas, y en la actualidad que seguimos creyendo que siempre ha sido con más historia de sus morismas, de sus tradiciones, de su cultura, de sus familias, de cómo ellos salieron adelante, y que pese a que han sido familias muy apoderadas, muy adineradas, las familias crecen, y dice mi abuela que son como los pajaritos, los hijos salen y se van a volar, ¿sí o no? Así Muchas de las familias se desprenden porque van al sueño americano. ¿Qué podemos decir de esto? Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué le parece que si ya nos vamos al preámbulo del museo, Saúl, o qué más podemos? No, de acuerdo. A ver, vamos a platicar acá con la señora Eustolia. Seguro estoy que mucho de estas pláticas que usted ya se empapó, ni siquiera se las sabía. No, por eso le digo que nunca nos platicó así como... Para que vean. Mucho aquí con él, pero pues no, eso no lo había dicho. Aquí entre nos es mi madrina. A ver. Es mi madrina. Pero no habían tenido tanta plática tan a fondo como el día de hoy, y yo se lo agradezco infinitamente. Cabemos
debemos de resaltar toda esta información y hay que reconocer ahora sí que al que sabe y que no lo comparta, que nos deje parte fundamental de esta historia, porque seguro estoy que estos videos que perduren por muchos años y que los jóvenes hoy chiquititos de 2, 3 años los vuelvan a replicar, los vuelvan a reproducir, los vuelvan a ver en un futuro no muy lejano, pero que sepan de aquellos ayeres, de aquellos antepasados, de aquella historia, de cómo se formó, de cómo fue fundada esta comunidad, y no solo aquí su comunidad, Jerez, Zacatecas, que ya nos menciona desde los cañones de Zacatecas, Jerez, y hasta de Guadalajara, porque hay mucha gente que tenemos en Guadalajara. Sí, fíjese, sí. Yo he estado en comunidades y que en Guadalajara, y que tengo familia en Guadalajara, y fíjense cómo se fue mucha gente y cómo a raíz de todo esto, pues la gente va formando vida en otros lugares y se quedan a vivir y se quedan y les va bien y a la fecha siguen por allá. ¿Cierto o falso, verdad? No, así es. A ver, ahora sí, vámonos de lleno al museo, ahora sí a lo que venimos, al platillo fuerte del video. Estábamos que dijimos que más o menos a partir del 2012 En ese tiempo fue cuando yo me jubilé. Okay. Vamos a ponerle que solía como el 14, el 15 más o menos, yo creo fue cuando empezamos a formar el grupo. Ya más de una década. Más o menos, vamos a ponerle unos 8 años para no. Bueno. A partir de hace unos 8 años ya comentamos de que esto fue iniciado por el grupo, ¿sí? El colectivo Valle de Jerez. Ok. ¿Cuántos son en el grupo? ¿Cómo se conforma? Por desgracia hubo algunos conflictos. Oh, wow. Algunos intereses que sí. Sí, ¿no? Algunos intereses. Suele suceder. Sí, como 11. Alrededor de 10. Ok. Estuvimos actuando, hicimos aquí verbenas, hacíamos para sacar fondos, para pagar a los folclore. O sea, nació con la idea de elevar el nivel cultural. No elevar, sino dar otra visión de la cultura del pueblo, ¿no? Y básicamente eso fue la razón del por qué se dividió el grupo, por qué se desintegró. Nuestras compañeras tenían otra visión de lo que debería de ser el grupo. Y yo sigo con terco a decir que esto es un centro cultural. Y como muestra, aquí le damos cabida aquí al museo a un centro de educación, que son los niños de educación inicial le llaman. Sí. Eustolia. Antes del preescolar, obviamente. Antes del preescolar y tratamos de cultivar la mente de la gente, ¿no? Más que exhibir, pues ya hay otros grupos, que entre ellos estás tú, y que gracias por eso el embellecimiento del templo y esas cosas. Claro, gracias. Entonces, por eso hay otros grupos y no tenemos por qué competir. No, fíjese que a veces la competencia es buena, pero no. Hasta cierto nivel. Sí. Hasta ahí yo no lo puedo comprender y todo. Sí, entonces yo mi área me vería mal tratando de dividir. No, acá no es el objetivo. Aquí nuestro objetivo es elevar el nivel cultural. ¿Sí? Se ha perdido mucho, déjenme digo que hoy en día la juventud estamos muy pegados a la tecnología. Ha sido muy buena la tecnología porque recordemos sus años. Antes las tareas eran investigar, indagar y pura biblioteca. A lo mejor se le tocó buscar libros, leer, empaparse de una manera diferente. Ahora lo tenemos ya muy digital, lo tenemos muy a la mano, el internet nos vino a arrasar y sabemos que muchas de las veces si hablamos de la tecnología, nos va a venir arrasando y nos va a venir arrasando con la inteligencia del hombre, hasta dónde podemos ser capaces
de ser más inteligentes que la inteligencia artificial. Ahora, quiero aprovechar también el momento para no tirarme al piso y decir ustedes hagan y yo no. Obviamente nuestro grupo que estamos reiniciando, pues obviamente necesitamos recursos para la cosa... Retomar todo eso. Retomarla, pero nuestra onda es traer obras de teatro, ¿sí? Quiero organizar algunas ciclos de conferencias sobre... Hay otros paisanos que están muy metidos en la historia de los Aro. Sí, que afortunadamente tengo contactos con ellos, entonces aquí este lugar quiero que sea un centro cultural, como te digo. Entonces, pues obviamente para todos se necesita recursos, no tanto como los que manejan allá para obras, pero sí para manejar. Si alguien quiere colaborar con esto, pues bienvenido. ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a dar el comercial, vamos a dar un poquito de información. Cabe destacar que la gente de la Unión Americana, siempre lo he dicho, es la que nos hace fuertes. Sabemos que de alguna manera ustedes están por allá, pero quisieran aportar, quisieran ayudar, pues bueno, comunicarse aquí. Unirse aquí conmigo o con Austolia. Exacto. Austolia vive aquí y yo vivo en Zacatecas. Pero de alguna manera comunicarse, decir, me interesa o quiero unirme o qué podemos hacer o cómo podemos aportar a esta parte esencial que es ya parte de la historia, no solo de la actualidad aquí en Los Aro, Jerez, Zacatecas, pero también que la gente sepa que en Los Aro cuenta con un museo y que también se le da, pues bueno, la educación a esos pequeñines antes de seguir formándose para ser buenos ciudadanos a lo largo y ancho de la vida, ¿verdad? Y donde quiera que se vayan a topar, porque ya hoy en día, pues bueno, la vida nos la presenta un poquito más fácil, pero muchas de las veces cada vez está más dura y más difícil de estar viviendo en la actualidad. Claro. ¿Cierto o falso? Sí, no, es cierto. Como antecedentes también aquí, un tiempo participaba más Benjamín, el maestro Benjamín, y estaba como un tipo de escuela de ajedrez, y él era el responsable de eso. El maestro, el aprendiz. Y llegó a tener varios seguidores. Aquí era un centro de ajedrez. No sé por qué razón dejó de existir, ¿verdad? Se desapareció y es lo que le digo. Todo esto nos lleva a dejar y a perder el interés de aprender rústicamente, como yo miro aquí las costuras de las madres, de las abuelas, de las bisabuelas, que ellas, su tarde era salir con la vecina a tardear y a bordar o estar en su casa haciendo productividad para ellas y bordaban y cosían y todo eso. Y ahorita en la actualidad yo no he visto a una muchacha que agarre una servilleta, y si la hay, etiquétemela y yo la voy a ir a entrevistar y le voy a que me enseñe a una muchacha, hablándole de qué le gusta, 16, 18, 20 años, es más, hasta 25 años le pongo, porque de ahí para atrás ya se acabó la costura, se acabó el tejido, se acabó todo eso que era con lo que se entretenían las muchachas, las señoras y las señoritas, las mamás las ponían, órale, y se sentaban a un lado la mamá y la hija y allí estaban haciéndole y como... Hasta en la noche con el aparatito de... ¿Qué hubo? De petróleo. Y ahorita con esta cosota no hacemos nada. No hace uno nada, era lo que le digo, o sea, muchas de las veces nos presentan la vida mucho más fácil, pero para la juventud de hoy en día, pues nosotros ya la vivimos de una manera. Claro. Y sufrimos carencias, pobrezas, entre muchas otras cosas. Y hoy en día que lo tenemos todo así en la mesa, como lo dice el dicho, en charola de plata, se nos complica la vida. Hay veces que la gente carecía de o comerse un rico plato de carne o de algo y nomás se lo comían cada que mataban la vaca o cada que... Y ahorita todos los días ya no queremos ni el mole ni la birria porque estamos hasta el gorro. Entonces fíjense qué informalidad de la actualidad, ¿verdad? Entonces, a ver, seguimos aquí en el museo. Bueno, aquí el museo, como ya dijimos, fue iniciado por este grupo.
con prendas incluso personales, o sea, de la familia, pues. Sí. Cada uno de los Aportaba. aportó